Los que están en Miranda saben perfectamente que me he ganado la confianza de muchísima gente que en el primer momento no estaba conmigo. Ahora, yo no les cambio la franela de un color y les doy la franela de otro color. Siempre lo digo en todos los actos. Aquí cada quien usa la franela del color que quiera. Los días viernes, ningún empleado público va a tener que utilizar la franela del color rojo. Que cada quien se vista como quiera. Que cada quien piense por sí mismo. Que tenga un gobierno que oriente, que promueva. No un gobierno que controle la vida de las personas. Tiene la palabra Tatiana Giannini de Bella de Brasil. Hola, buenos días. Me gustaría saber, ayer en su discurso dijo que la renta del petróleo se destina a financiar un poco la política del gobierno para las elecciones y todo eso. Me gustaría saber qué pretende hacer para lidiar con un gobierno que tiene tanta renta para financiar su campaña. Gracias. A mí no me preocupa para nada la cantidad de recursos económicos que tiene el gobierno nacional. Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando presentamos la candidatura para la gobernación de Miranda, teníamos una desventaja en recursos económicos, políticos, poderes, de todo. Y ganamos, porque la gente estaba de este lado. Hay personas que, bueno, de repente dudan, pero cuando uno tiene una propuesta, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno explica a las personas, mire, las cosas son así, así. Nosotros íbamos en Miranda, recorriendo todo el estado, con un volante con propuesta. Y el otro candidato llegaba a repartir neveras, lavadoras, televisores. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? En Petare era igualito. Mira, y nosotros, bueno, decíamos, cónchale, esto es desigual completamente. Y nosotros pensábamos, bueno, no, ¿será que eso nos va a ganar? Y ganamos. Porque es que cuando usted tiene la gente con usted, no hay poder económico, político, que pueda colocarse como obstáculo. Entonces por eso yo le digo a los venezolanos, tenemos que ser soñadores, optimistas. Nosotros mismos no ponernos barreras. Estamos construyendo una realidad política distinta en el país. Ya hoy tenemos un cambio político en el país. Quieran decirlo o no quieran decirlo. Todos los que les gusta analizar este tema, ustedes lo saben. Ustedes han visto realidades en muchos países del mundo. Ustedes saben que hoy Venezuela amaneció con una nueva realidad política. Ustedes lo saben. Y además, con un nuevo liderazgo al frente de esa realidad política. No nos intimida los recursos ni las lealtades que el gobierno compra. Lo dije ayer en mis palabras, lo vuelvo a repetir. Yo no quiero ser líder del mundo. Yo no quiero ir a otro país y que me estén esperando para rendirme pleitesía. Yo quiero ser líder de mi país. A mí me encanta estar aquí. Este gobierno se ha mandado giras internacionales. Aquí en el pasado se criticaba a los presidentes porque eran presidentes viajeros. Saquen la cuenta de cuántos días ha estado aquí este gobierno de viaje. ¿Y qué nos ha reportado esa gira? Porque hoy las relaciones con muchos países son favorables para otros países. Qué bueno para otros países. Ay, los venezolanos.
Nuestra relación con Colombia. Queremos tener la mejor relación con Colombia, pero nosotros también queremos venderle a Colombia. Porque los venezolanos también podemos producir. Brasil. Yo soy un seguidor del modelo brasilero. Lo he dicho en público, en reuniones. Ahora, tú sabes que el modelo brasilero en nada se parece al modelo venezolano. En nada. Todos los periodistas brasileros con los que he hablado me dicen, esto no se parece en nada a lo que tenemos en Brasil. Patricia Rondón, Primicia. Buenos días. Usted ha dicho que usted es profundamente reformista y también habla de una nueva manera de hacer política. Yo quería que me explicara esos dos aspectos. ¿Qué es ser profundamente reformista y esa nueva política versus la vieja política? Bueno, para mí la vieja política, por ejemplo, es el privilegio, la corrupción. Aquí hubo un cambio de color. El gobierno dice que en el pasado los cargos se asignaban por colores. Si el país le apostó un cambio, no es para que cambiaras el color, sino cambiaras la forma de hacer las cosas. El mérito, la profesionalización, el reconocimiento al venezolano, no por su identificación partidista. En el país hay que hacer muchos cambios. Poder judicial. Yo visualizo un poder judicial independiente, autónomo. Está así en la Constitución. El gobierno ve un poder judicial controlado. Dependiendo en qué lo veas, en qué área quieres que veamos el tema de los cambios. Ahora, más que reformista, progresista. Hay cosas en las cuales podemos tener coincidencia con el gobierno. ¿Por qué no? Ahora, si uno lo dice, el gobierno se ofende. Yo no tengo prejuicio en reconocerle al gobierno si ha hecho algo. Porque esto ha sido un proceso de aprendizaje. El gobierno cree que es Dios. Bueno, yo no me creo Dios. Nunca me pretenderé creerme Dios. Ni pretenderé creerme dueño del país. Entonces yo creo que sí hay una forma distinta de hacer la política, una forma transparente, honesta. Nosotros fuimos reconocidos por Transparencia Venezuela, la primera gobernación del país. Transparencia Venezuela, que es una organización que tiene su capítulo en Venezuela, pero es una organización internacional, donde participan creo 130 países. Primera gobernación. Y uno tiene que pasar por un chequeo de cuestionarios, informaciones, todo lo demás, acceso a la información. Fuimos el primer estado del país que aprobó una ley de acceso a información para ustedes. Yo no sé si ustedes lo sabían. El primer estado, la primera experiencia en Venezuela de aprobación de una ley de acceso a la información es el estado Miranda. Eso es hacer la política de otra forma. Entonces, yo sí creo que el país anda en la búsqueda de eso. Y ayer hubo un resultado clarísimo. El tema económico, el tema del empleo, el tema de la violencia, cómo abordarlo, la visión militar. Yo creo en una fuerza armada que se profesionaliza al servicio del progreso de los venezolanos. Yo no voy a meter la Fuerza Armada en el debate político. No voy a caer en eso. Pero por supuesto también le hablo a una institución de la cual pretendo ser su comandante en jefe. Pero que tengan claro cómo pienso yo. Porque la Fuerza Armada también vive los mismos problemas que viven los venezolanos. Ahora, si tú quieres respetar a la Fuerza Armada, no la metas en el debate político. Ojo, no quiere decir que tú, cualquiera, pueda tener una posición política.
Pero eso es muy distinto a una militancia política. Porque no hay personas apolíticas. No hay. Todo el mundo tiene una posición. Ahora, cuando tú tienes una responsabilidad, cuando tú formas parte de una institución, lo que no puedes tener es una militancia partidista. Continuamos con Andreina Flores, RCN Radio Colombia. Buenos días, candidato. Buenas tardes. Hola, Andrea. Usted ha dicho que no le interesa ser líder del mundo y que le gusta estar aquí en Venezuela y que durante estos 8 meses de campaña se va a dedicar a recorrer el país. Sin embargo, es usual que los candidatos presidenciales se reúnan con algunos líderes mundiales. ¿Quiénes serían esos líderes a los que usted se acercaría? Y en el caso de Colombia, ¿usted estaría dispuesto a reunirse con el presidente Juan Manuel Santos o sobre todo para el tema de la FARC? Muchas gracias. Cuando yo digo líder del mundo no quiere decir un país aislado, todo lo contrario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el proceso de integración. Lo que no visualizo en la integración es en la relación personal entre presidentes. La visualizo como relaciones entre países, entre pueblos, que trasciende a la persona que ocupe la jefatura de un determinado país, la jefatura de Estado. Con respecto a Colombia, lo hemos dicho, lo volvemos a repetir y lo seguiremos reiterando. Queremos tener la mejor relación con Colombia, con su gobierno, con el pueblo colombiano. Una relación binacional equilibrada. Una relación de cooperación, de colaboración. Una relación, Andreina, transparente. Uribe y Chávez eran grandes amigos hasta que un día que se pelearon. Porque yo me recuerdo que hasta tomándose fotos por allá no me recuerdo, creo que fue en Bolívar, en Canaima, hasta fotos se tomaron. Los dos con un sombrero. Panitas. Y un día se pelearon. Entonces se pelearon ellos dos y pusieron en riesgo la relación entre Colombia y Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sus diferencias, las diferencias personales o ideológicas que puedan tener algunos jefes de Estado, no tiene por qué afectar relaciones históricas con países hermanos como Colombia. Y aquí se sabe claramente que aquí ha habido una relación poco transparente con la guerrilla y grupos irregulares, paramilitares, todo lo que tú quieras, narcotráfico en nuestro país. Eso es una realidad. Se pusieron de acuerdo el presidente Santos y el presidente Chávez, bueno, entonces empezaron, yo te agarro un capo por aquí, yo te lo mando y todo lo demás. Entonces las relaciones, no, en mi opinión, no se manejan así. Cuando yo digo que yo no quiero ser líder del mundo, es que yo no quiero utilizar el petróleo para que hablen bien de mí en países, por ejemplo, del Caribe. O que hablen bien de mí en otro país porque yo le hago casas a otro país. O porque yo agarro el recurso para hacer calles, asfaltar calles, regalar asfalto, cuando yo te invito a que agarres aquí, salgas de Caracas y te vayas o te vas al occidente o te vas al oriente para que tú veas cuál es la situación de nuestra carretera. O vete al Táchira, pues, para estar cerquita de Colombia, que tiene una de las peores vialidades de toda Venezuela. Como que los tachirenses, bueno, están pagando el haber votado por una opción distinta a la del gobierno. Parece que fue un castigo, entonces, al pueblo tachirense. Entonces, relaciones equilibradas, de cooperación, que sepa Colombia que va a tener en nosotros una colaboración absoluta para la lucha contra esos grupos violentos, porque queremos la paz de Colombia como estamos seguros que Colombia quiere la paz de Venezuela. Entonces, cuando yo digo estar aquí adentro, sí es probable que hagamos un par de viajes con jefe para conversar con personas. ¿Cuáles son los países? Los vamos a definir. Probablemente haremos una Europa
otra en América Latina y ahí. Porque tenemos que convencer a los venezolanos, no a otros, ¿no? Tiene la palabra Juan Francisco Alonso, del diario El Universal. Buenas, candidato. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, quisiera saber si a usted le preocupa, en dado caso de ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre, la reacción que va a tener la Fuerza Armada, visto las declaraciones de tanto el presidente Chávez y del ministro de la Defensa diciendo que las Fuerzas Armadas son chavistas, o sea, si pueden reconocer o no, o desconocer el resultado de esas elecciones. Y dos, ¿qué piensa hacer con grupos como los colectivos de La Piedrita y todos esos grupos en el 23 de enero que están armados y arman hasta niños? Bueno, lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, que eso es bueno repetirlo cada vez que uno pueda. Yo tengo fe y confianza en que la Fuerza Armada está con la Constitución, con la democracia y con la voluntad popular. No me guío por declaraciones, afirmaciones de algunos altos oficiales que generalmente dan ese tipo de declaraciones para ganar pleitesía, para hacer, digamos, ganar espacio a quien le encanta que lo adulen. Con respecto al tema de los grupos violentos, grupos que están al margen de la ley. Si están al margen de la ley, ¿qué se necesite? Que estén apegados a la ley. El que no esté apegado a la ley, bueno, tiene que haber una fuerza del Estado que no permita esas situaciones. Ahí está el compromiso de nuestra Fuerza Armada con la seguridad y defensa de los venezolanos. Esos son grupos apoyados por el gobierno. Por eso se sienten guapos y apoyados y se colocan al margen de la ley, en la más absoluta impunidad. Después yo no creo en chavistas y escuálidos, Juan. A mí somos venezolanos. Yo no califico a los venezolanos de una forma u otra. A mí todos somos venezolanos. Eso no es una nacionalidad. Nuestra nacionalidad es que somos venezolanos. Y punto. Entonces, tenemos una familia de la Fuerza Armada comprometida con Venezuela, no comprometida con una corriente política. Tiene la palabra Lorival Santana, del Estado de Sao Paulo. Buenas tardes, gobernador. El presidente Chávez ha tenido una relación muy cercana con el Partido de los Trabajadores de Brasil. El entonces presidente Lula llegó a apoyarlo en la elección del 2006. En la inauguración de un puente. A pesar de que el presidente Chávez ha causado nerviosismo también en la región con su carrera armamentista y con el ALBA, que se contrapone al UNASUR. Las relaciones son muy ventajosas para Brasil hoy día comercialmente. ¿Cómo pretende sacar ventaja en esas relaciones con Brasil? ¿Cómo ve la integración con el Mercosur? Bueno, yo creo que Brasil es un país con democracia, ¿no? El presidente Lula tenía alrededor de 70% de popularidad cuando dejó la presidencia. No cambió la Constitución para volverse a reelegir. En Brasil hubo alternabilidad. Entonces yo creo que en visiones de democracia hay diferencias entre lo que ha sido el modelo brasilero y lo que han sido estos años en Brasil, de cambios en Brasil, con lo que ha sido la situación aquí en Venezuela.
Yo estoy seguro que vamos a tener las mejores relaciones con Brasil. Estoy totalmente convencido de eso. Relaciones que son hoy, la balanza comercial es favorable para Brasil, pero si tenemos un país abierto con seguridad a la inversión, ¿cuánta inversión brasilera no puede venir a Venezuela? Mucha. Hemos conversado con mucha gente de Brasil, que vienen, van. Entonces yo estoy seguro que aquí puede haber mucha inversión, porque Brasil hoy además está en posibilidades de desarrollar inversión en otros países. Entonces si yo digo que yo soy un seguidor del proceso brasilero, del modelo brasilero, bueno, como dicen, ya de entrada te estoy hablando bien, no creo que me vayas a hablar mal. Yo estoy seguro que con el presidente Lula también podemos tener muy buena relación, como con la presidenta Dilma Rousseff. Estoy seguro que con los brasileños nos vamos a entender muy bien y vamos a necesitar mucho de Brasil además. Nos caen muy bien los brasileños además. Continuamos con Ellsworth Brian Paul de Reuters. Brian, de la agencia Reuters. Usted ha hablado de volver a una economía productiva, tal vez dejar una economía rentista. Con todos los economistas con que yo he conversado, indican que para hacer eso va a ser necesario una serie de ajustes económicos que básicamente implicarían una reducción sensible del gasto público, dado que también va a haber una oleada de gastos en un año electoral y también una reducción del paso del nivel de endeudamiento o el ritmo de endeudamiento por lo menos. ¿Usted estaría de acuerdo que eso es necesario para tomar ese paso hacia una economía productiva y esos elementos van a formar explícitamente una parte de su campaña? Su experiencia. ¿Se ofreció un cemento más económico? Mentira. ¿Se ofreció que iba a haber mayor acceso al tema del cemento? Mentira. Hoy tenemos mercado negro de cemento. Y ahí la esposa de un muy alto funcionario es la presidenta de la industria de cemento. O sea, está en el máximo poder. Tienen que saber lo que está pasando con la industria de cemento. Que además yo la conozco, una persona de la que conozco. Trabajó conmigo. No tengo ninguna diferencia. Lo que digo, tienen que estar en conocimiento de qué está pasando con la industria cementera. O sea, no consigues el cemento y más caro. Porque tienes que, para poder tenerlo tienes que pagar más. Entonces cuando tú, ajustes económicos, depende de qué quieras llamar por ajustes económicos. Porque tú puedes decir, bueno, no regalar el dinero es un ajuste económico. Revisar la calidad del gasto es un ajuste económico. Tú sabes que Venezuela es uno de los países más costosos para importar. Tú sabías que nosotros que van a Colombia y de Colombia no hay capacidad, como el país hoy por hoy es prácticamente un país dependiente de las importaciones, no nos damos abasto, se va a Colombia, llega a Colombia y de Colombia se pasa a Venezuela. ¿Cuánto se va en las importaciones? Porque no hay producción. Una fortuna. Tú tienes hoy alrededor del 70% de los productos que necesitamos los venezolanos para alimentarnos importados. ¿Cuánto dinero gasta el Estado en eso? ¿No sería mejor tener mucha producción nacional, mucha producción, mucha oferta para satisfacer la demanda y que pudiéramos además ser un país que exporta? ¿Qué pasa? Que el gobierno cree que su modelo político es tener control de los medios de producción, de los servicios
y terminas tú siendo dependiente del Estado, porque esa es su visión del modelo que hay que desarrollar. Yo creo en un Estado orientador, promotor, en un Estado fuerte que regula cuando tiene que regular, pero un Estado que promueve, que orienta. Todos esos controles, todos. Tú puedes venir acá y decir, mire, las trenzas, los zapatos, cuestan 5, no van a costar 5, van a costar 2. Oye, qué chévere es ese señor. Me bajó el precio del desodorante. Ahora el desodorante vale menos. El problema de todo nos vamos a poner como los europeos, ¿no? No usaremos desodorante, porque no va a haber desodorante. Si los europeos han podido, bueno, los venezolanos tenemos otra visión, pero no. Entonces lo que les digo, ese modelo ustedes lo saben, porque ustedes han visto mundo. Ustedes han visto mundo. Eso fracasa. Porque ¿qué va a pasar? Al final se acabó la producción. Porque como tú estás buscando a quién echarle la culpa, entonces buscas un culpable hasta que el culpable bajó la Santa María. Todavía quedan varios a echarle la culpa. Si nosotros no logramos un cambio el 7 de octubre, aquí vamos a tener un modelo en Venezuela, una economía, donde el Estado va a tener que importar todo, porque nadie quiere invertir. Y ahí es donde yo te digo, bueno, ¿cuál es la tarea del Estado? Seguridad, salud, educación, vivienda, orientar el empleo, promover el empleo. Esa es la tarea del Estado. Pero el Estado no es el que debe producir los fertilizantes, que después no hay, se cae la producción, lo de Agroisleña. Agroisleña está produciendo hoy, Agropatria. No llega a 10% de lo que producía antes. 10%. ¿Quién se perjudicó? Pregúntele usted a todos los productores, no me lo pregunten, no lo voy a decir yo, pregúntenselo. Entonces, ojo, y el gobierno te plantea, bueno, esto es una maravilla. Nosotros una vez fuimos a Petare, de las tantas veces que hemos ido, estábamos en un recorrido, una fábrica de esas para hacer estuche, empresa socialista para hacer estuche. Las muchachas salieron y me hablaron. Yo les pregunto, mire, ¿y cómo va la fabricación de forro? Se veían entre ellas todas. Mire, nosotros le vamos a decir la verdad. Nosotros estamos aquí, pero no hemos producido el primer forro. El primero no se produjo, uno. Y Venezuela está inundado de eso. Entonces tú me dices, esas cosas son productivas, generan empleo, generan la oportunidad de que nuestros trabajadores tengan más ingresos. No, porque no hay producción. Y al final terminan, tú vas a ver, importándolo de China, le quitan la etiqueta, le ponen la etiqueta del gobierno, mire la producción. Eso no es producción. Una economía de importación. Yo visualizo una economía productiva de exportación, para exportar mucho para todos los países. Continuamos. Flavia Marreiro, de Folha de Sao Paulo. Buenas tardes, gobernador. Hola, Flavia. Una pregunta, dos preguntas, la verdad. La primera sobre PDVSA.
Podemos esperar um cambio de marco legal que hoje funciona a PDVSA, o negócio de petróleo em Venezuela, em seu futuro governo, que é de lo que vive Venezuela. E sobre o uso da máquina do Estado, você ha criticado o uso, de recursos públicos em campanha. Você pretende se alejar da governação de Miranda para fazer campanha por el país? Como vai manejar essa agenda com a governação? Gracias. Podemos esperar es un cambio de presidente de PDVSA. Eso sí. Porque los trabajadores de Petróleos de Venezuela, como los empleados públicos, pueden estar tranquilos. Aquí no viene ninguna raspazón, ni con un cambio, una votación. Eso es lo que el gobierno trata de hacerle sentir a los trabajadores que están en cada una de las instituciones, incluyendo la industria petrolera. La industria petrolera está llamada a ser una empresa eficiente, en términos de su gerencia. Hay alianzas con PDVSA, de empresas de otros países. Lo comentamos durante la campaña para las primarias. En la faja petrolífera no han sacado un barril de petróleo nuevo a lo que ya había, ni uno nuevo. Hay una producción que estaba, ahí tenemos las reservas más importantes probablemente del planeta, no hay un barril de petróleo nuevo. Yo creo que el tema petrolero tenemos que revisar la producción, por ejemplo. Ahora el gobierno, después de que durante estos meses se ha hablado que hay que revisar en términos de aumentar la producción y visualizar que el petróleo, además, nada ganamos con un recurso a 300 años, porque probablemente dentro de 300 años el petróleo no tenga ningún valor. El gobierno por primera vez le escuché, no, nosotros vamos a aumentar la producción petrolera. Ahora, el aumento de la producción petrolera no se hace de un día para otro. Nosotros tenemos una propuesta de que pudiera, haciendo las inversiones que son necesarias, todo lo que hay que hacer, aumentarse la producción en los próximos años, 1,5 millones de barriles más, pudiera. Pero hay que hacer, cada quien tiene que cumplir. El gobierno cambió los actores, muchos de los actores. Pero no es cierto que no hay alianzas desde el punto de vista de PDVSA o empresas de otros países. Y creo que esas alianzas, en la medida que signifiquen una mejora en términos de nuestro ingreso petrolero, bien vale la pena. Ahora, PDVSA va a seguir siendo una empresa del Estado, de los venezolanos. Es una empresa estratégica para Venezuela y por lo tanto mi visión de la industria petrolera es que es una empresa del Estado, pero sí la veo concentrada en su negocio. No distraer a PDVSA en otras actividades, sino concentrada en el tema petrolero. Y las otras actividades que tengan vinculación con lo social, bueno, para algo tenemos ministerio. Pero para no distraerse, porque PDVSA no la podemos utilizar como una empresa política, porque no lo es. Son instituciones que tienen que estar al margen del tema partidista. Y con respecto al tema, a la gobernación, sobre ese tema me voy a pronunciar en los próximos días. Continuamos, Noris Argote de Noticias 24. ¿Cuántos llevamos? 13. Usted hablaba de derrumbar barreras y de vencer el miedo, pero por ejemplo en los medios de Estado se usa mucho la descalificación, el hostigamiento, incluso usted y otros miembros de la oposición han sido blancos de esos ataques, por decirlo de alguna manera. Quisiéramos saber, si usted llega a ser electo presidente de la República, ¿cómo trabajaría con los medios del Estado? ¿Qué rumbo deberían tomar? Además, ¿qué pasaría con la cantidad de medios comunitarios y medios que se han creado y, por ejemplo, con los que se han cerrado también?
medios del Estado. Que hay programas que única y exclusivamente están ahí para insultar, descalificar, hablar mal, injuriar, calumniar. Ustedes me dirán aquí que son todos periodistas, si eso es hacer periodismo, ¿no? O sea, ustedes dirán si eso es hacer periodismo. Yo no soy periodista, pero le diría si eso es hacer periodista. Yo creo que debería salir la polarización de los medios, ¿no? Y la confrontación, además. Yo creo que el Estado debe tener su canal de información para no estar encadenando al país para usted anunciar un cambio de ministro. Ustedes que son periodistas, un cambio de ministro, una noticia normal en cualquier país, usted cambia su ministro y listo. No, aquí meten una cadena de 3 horas para anunciarle el cambio a un ministro, para hacer 3 horas de proselitismo político para después justificar que es para un cambio. Usted ve además en el generador de caracteres, cambio del ministro tal. Yo sí les aseguro que yo no voy a ser invasivo con los venezolanos. Vamos a tener en el país las cadenas de radio y televisión que sean necesarias para dar noticias de trascendencia nacional. No echar cuentos. Noticias que le interesen a los venezolanos. Sobre los medios comunitarios, todos los medios que le permitan a las personas expresarse con libertad, bienvenido sea, para que los venezolanos podamos pensar por nosotros mismos, que haya muchos medios. Estos últimos días nosotros fuimos objeto de cualquier cantidad de cosas, de las más bajas, de forjar además que me preguntaron hoy, de una cadena internacional, me preguntaron de una noticia donde forjaron un acta policial además, para poner en entredicho además mi solvencia moral. Hasta ese nivel llegaron. Yo quisiera ver si algún medio se atreve, o algún periodista se atreve, por un canal de televisión, a decir algo similar con el jefe de Estado, a ver si no le cae un juicio, lo meten preso. Ahora, si estoy planteando un cambio, que sea un cambio, ¿no? No es que yo asumo la presidencia y voy a utilizar los medios de Estado para hacer lo mismo. No, porque estamos planteando un cambio. ¿Qué le digo yo a todas las personas que trabajan en los medios del Estado? Viene un cambio en la forma de hacer las cosas, para informar. Cuando eres un medio del Estado, porque tienes otra posición, es distinto cuando eres un medio privado. Pero si tú hablas de la responsabilidad social y de toda la regulación de contenido y todo lo que debe ser una política orientadora educativa, pasa por dar el ejemplo. Con la complicidad además del jefe de Estado. Porque todo el mundo sabe cuál es el programa preferido del jefe de Estado. O sea que él avala esas situaciones. Entonces los medios comunitarios, el problema es cuando entró el tema partidista. Entonces dejaron de ser medios para ventilar problemas en la comunidad, sino medios de propaganda política. Se desvirtuaron. ¿Qué queremos? Medios comunitarios que informen problemas en la comunidad, el problema del agua, el problema de los huecos, cualquier cosa, de la violencia, de la basura que no la recogen, un mecanismo de expresión de la comunidad.
para que la comunidad tenga su mecanismo, porque a veces es inaccesible que uno vaya a un medio nacional y le pregunten, bueno, entonces busquemos escalas. ¿Cuáles? Bueno, yo lo he dicho, Radio Caracas Televisión, todos los venezolanos estamos esperando que RCTV vuelva a tener su señal al aire. Todos lo estamos esperando. Todos queremos ver las novelas. Entre otras cosas, ¿no? Continuamos. Madeleine García, de Telesur. Hola, ¿cómo está, Hola, gobernador? Madeleine, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Gobernador, en el día de ayer, las elecciones primarias fueron solicitadas ciertamente por la oposición, pero organizadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto quiere decir que hay un reconocimiento del Consejo Nacional Electoral? ¿Se respetarán los resultados del 7 de octubre? Bueno, fíjate, Madeleine, yo tengo ahí una diferencia. Yo creo que las elecciones se realizan por los miembros de mesa, los testigos, los voluntarios, el Plan República. O sea, ellos son los protagonistas. El CNE, ¿qué hace? Facilita las máquinas, la logística, los cuadernos, tinta, todo lo que es la logística del proceso. Totaliza y anuncia el resultado. Yo siempre he dicho que las elecciones se ganan o se pierden allí, en la organización del proceso. El CNE, las dudas que ha sembrado en la población ha sido por la falta de equilibrio en muchas cosas. Si hay una campaña electoral, el CNE tiene que ser firme en el uso de las cadenas. Porque si tú tienes 20 segundos en un canal de televisión, mientras tienes una persona que habla 5 horas, eso no es equilibrio. Y ese es un poder que está llamado a garantizar el equilibrio en un proceso electoral. El proceso electoral, todos queremos que el resultado sea el que el pueblo se exprese. Y ese es el resultado con el que yo estoy. Para poder llegar a ese resultado hay que hacer auditoría, hay que revisar todo el proceso. Y nosotros somos actores en ese proceso. Ganamos, perdemos, lo que diga el voto. Yo los procesos los he ganado, no porque el CNE me los ha regalado o alguien me los ha regalado, los he ganado porque he conseguido más gente que vote por mí de la que ha conseguido otro candidato. Entonces yo he visto durante las últimas horas como un empeño, es que ahora sí reconocen y todo. No se trata que ahora sí y antes no. Se trata que ha sido siempre una pelea porque las reglas se respeten, porque haya igualdad en el respeto de las reglas. Ayer muchas personas decían, van a meter una cadena. Qué bueno que no metieron una cadena. Ahora, Madeleine, yo fui a votar, el día de ayer es un proceso que los medios oficiales no pueden ignorar, porque tú tienes un país que no es un partido. Y si tú trabajas en un medio del Estado, tú no trabajas en el medio del PSV, tú trabajas en el medio que es de todos los venezolanos. A mí el BTV no fue a cubrir mi votación. O sea, no es importante. BTV a mí no me pueden ver en la pantalla de BTV. Solo me ven es para descalificarme. No estoy de acuerdo. Y yo estoy seguro que tú tampoco estás de acuerdo. Y estoy seguro que mucha gente que trabaja en esos medios tampoco está de acuerdo. Porque si tú te quejas, si los periodistas que trabajan en medio del Estado se quejan de periodistas de otros medios, porque los consideran que son parcializados y todo lo demás, bueno, tú no hagas lo mismo. Porque entonces, ¿dónde está el cambio? Entonces yo lo he dicho muchas veces, a mí BTV no me cubre mis informaciones que yo tengo que dar al Estado Miranda. Yo soy gobernador de un estado donde viven 3 millones de personas. ¿Por qué clasifican la información? Si yo voy a hablar de un operativo de carnaval, ¿cómo no va al medio del Estado? Donde yo estoy denunciando colocación de puntos, todo. Son informaciones. No es un acto de proselitismo político. No sale. No existo. Solo me veo en ese medio, la gente nos puede ver, es para descalificar. Yo veo en todos los medios privados informaciones del gobierno, en todos. No de opinión, información. En todo, estoy cansado de verla.
Oye, yo creo que el país merece el equilibrio, de verdad. Y los poderes están llamados a construir ese equilibrio. Entonces, el resultado de las elecciones del 7 de octubre, la decisión la va a tomar el pueblo. Y la decisión que tome el pueblo es la que yo respeto. ¿Perdón? El que gane, ganó. Para saber ganar, Madeleine, hay que saber perder. Ahora, yo le haría esa pregunta también al gobierno. El gobierno dice que va a ganar por 100-0. Está bien, pues. Crean que va a ganar así, pues. Deseo no preña. Entonces, vayamos a unas elecciones. Yo le pongo el reto al gobierno, hagamos unas elecciones equilibradas, respetando las reglas. Yo las respeto. Comprometámonos frente al país de no utilizar un bolívar del Estado para hacer campaña. Ni uno. Yo con estos ojos, Madeleine, vi el desfile del 4 de febrero. Todos los autobuses de gobernaciones, alcaldías, todos los recursos que se utilizaron allí. ¿Cuánto se gastó? Para celebrar una fecha que le interesa a quién. No todo es política. Algunos dicen que todo es política, para mí no todo es política. Seguimos con Sheila Urdaneta, del diario La Verdad. Buenas tardes. Si usted marcó distancia con los partidos tradicionales, los partidos de la vía política, en su campaña en las primarias, ¿cómo va a ser ahora para rescatar esa adhesión, para comenzar a trabajar a partir de ahora y hasta el 7 de octubre? Yo marqué distancia y marco distancia con una forma de hacer política, con las viejas prácticas políticas. Eso es muy distinto a marcar algún tipo de distancia con organizaciones políticas que puedan tener muchos años de fundada. El país sí quiere un nuevo liderazgo al frente. Aquí está el nuevo liderazgo al frente. Y el pueblo habló por un nuevo liderazgo. Nosotros llegamos a este punto por alguna razón. No nos olvidemos por qué llegamos a este punto. En los partidos políticos tradicionales, muchos también, tengo muchos amigos que plantean sus renovaciones internas, pero eso no es un proceso que me corresponde a mí, pues no formo parte de ello. Y soy respetuoso de las decisiones que tomen. Porque cuando uno milita en una organización, son las reglas de esa organización. Uno desde afuera no tiene por qué meterse en una organización de la cual uno forma parte. Entonces, ese esquema del privilegio, de la corrupción, del poder para estar en un círculo, de cómo se toman las decisiones, de que se privilegian las decisiones pequeñitas frente a la decisión del colectivo. Bueno, con eso sí tenemos una gigantesca distancia. Y yo creo que el país, más bien eso es lo que anda buscando. Vamos a trabajar con todas las organizaciones políticas. Ahora, no creamos que el país son solamente las organizaciones políticas. Y con todos vamos a conversar, con todos, generar un acuerdo, pero entender que este es un proyecto de futuro. Este no es un proyecto que viene a reivindicar el pasado. Este es un proyecto futuro, que no significa un tema generacional. Aquí no está planteada una lucha generacional.
cuando yo he hablado que esta generación de la que yo formo parte está comprometida con el cambio de Venezuela. Eso es muy distinto a plantear esto como un problema generacional. No lo es. Porque si este es un proyecto que incluye, no puede dejar a nadie de un lado. Lo que sí tiene que dejar de un lado son las prácticas. Prácticas del presente. No creamos que es que todo es en el pasado. Presente. Estamos buscando un cambio del presente. El pasado lo dejamos atrás. Estamos buscando un cambio del presente, que se parece mucho al pasado. En el consulado no se votara, lo lógico era el consulado por todos los venezolanos que viven en el exterior saben dónde queda su consulado. Era para facilitar un proceso. Pero bueno, se pusieron las trabas, todo lo demás, y al final no se quiso que se realizara allí. Oye, eso hay muchos venezolanos que tampoco han actualizado su registro por la situación en la que se encuentran en el determinado país donde están, en términos de su residencia. Es un proceso que yo invito a los venezolanos a irlo regularizando, porque sin duda alguna tiene que haber un proceso de votación y el gobierno quedaría muy mal frente al mundo si pretende obstaculizar la expresión de los venezolanos que están en el exterior. Continuamos con Yamis Urbano, del diario El Carabobeño. Buenas tardes, candidato. Ya ha quedado claro todo lo que ha sido o se ha planteado como la unidad, ¿no? Pero en vista de que ayer el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, quedó de segundo lugar, ¿usted qué cargo podría, o mejor dicho, en su gobierno podría optar? ¿Podría ser a lo mejor vicepresidente de la República? Y por otro lado, se ha ventilado en muchísimas partes a escala nacional que el miedo de los ciudadanos a que personas adeptas al oficialismo el día 7 de octubre en la noche, mejor dicho, cuando den los resultados y resulte la unidad ganadora, miedo de que estas personas salgan a la calle con actitudes violentas. En miras de que usted dice cultivar la confianza, ¿qué podría decirles a esas personas que actualmente tienen este miedo? Muchas gracias. Bueno, lo primero, esta semana espero ir al Zulia y yo no tengo ninguna duda que Pablo va a volver a ser gobernador del estado Zulia y tiene que volver a ser gobernador del estado Zulia. Y esperamos que el movimiento Un Nuevo Tiempo revise la decisión que había tomado en el tema de las candidaturas para que Pablo vuelva a ser gobernador del estado Zulia. Porque recuérdese que ahí había una candidatura por consenso en torno a Evelyn. Igual pasaba en la alcaldía. Entonces creemos que es muy importante contar con el mejor equipo y sin duda alguna para poder tener el mejor equipo eso pasa porque Pablo esté al frente del Zulia. Esta semana de todas maneras yo aspiro visitar el estado Zulia, que fue el único estado que no nos acompañó en el proceso de votación el día de ayer. De los 23 estados obtuvimos el triunfo en 22 estados y el Zulia pues no nos acompañó. Igualmente queremos ganarnos la confianza de los zulianos y no esperar que los zulianos vengan a nosotros, sino nosotros ir a buscar la confianza de los zulianos. Con respecto al tema de la violencia y todo eso, para mí esos son escenarios que nadie los debe tener en su mente. No empecemos a pintarnos la película de terror, porque la película de terror nadie la ha filmado. Nosotros tenemos que construir, los venezolanos damos demostraciones siempre de civismo en nuestros procesos electorales. Y después les quiero volver a reiterar, tenemos una Fuerza Armada comprometida con la democracia venezolana. Y la Fuerza Armada va a responder a la voluntad popular. Y ahí, mire, el que pretenda salirse de allí tendrá que encontrar pues un Estado que pare cualquier tipo de situación irregular. Pero no nos pintemos escenarios que no los tenemos.
Estamos construyendo, tenemos 7 meses por delante, tenemos que construir, ya les hacía yo un ejercicio, 3 millones, cada persona busca 2, ahí tienen 9 millones de personas, el gobierno dice que va por los 10 millones, cada elección va por los 10 millones y cada elección pierde menos votos, o sea, están por la mitad de los 10 millones. Entonces explíqueme cómo multiplica. ¿Cómo multiplica mientras nosotros cada vez crecemos en apoyo, el gobierno cada vez pierde menos apoyo? Entonces es como una cuenta lógica que si usted pierde apoyo, lo está perdiendo por algo. Entonces, difícil es que usted lo vuelva a ganar cuando la gente está buscando otra cosa. Tiene la palabra Lucía Córdoba, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, gobernador Enrique Capriles Radonsky. No quisiera comenzar yo de esta manera mi intervención o mi oportunidad de interrogarle a usted como candidato de la autodenominada Mesa de la Unidad, pero es que usted tiene rato en esta rueda de prensa haciendo algunos ataques a Venezolana de Televisión específicamente. Ataques les considero yo. Déjeme terminar la idea y luego usted me contesta. Y en el ejercicio legítimo de mi derecho a réplica y como periodista de uno de los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, quisiera decirle que desde esa trinchera sí se hace periodismo comprometido, de calidad, ético, sin palangre. Y quisiera entonces, sería interesante establecer una discusión o un debate sobre eso, ¿no? ¿Es acaso hacer periodismo lo que se hace en Globovisión, en el que diariamente se arremete contra el presidente de la República, por ejemplo, elegido por el pueblo? Eso no es mi pregunta, es solamente un derecho a réplica que ejerzo sin que usted me lo haya dado, pero es que tiene rato arremetiendo contra Venezolana de Televisión y sus periodistas. Yo llevo 6 meses cubriéndolo. A las actividades a las que no he ido es porque no he recibido las convocatorias de sus equipos de prensa o de protocolo, por ejemplo. Yo lo he cubierto en casi todas las ruedas de prensa de las que me he enterado, por otra vía, por cierto. Ahora, mi primera pregunta, esta sí es mi pregunta. Usted dice que su carta de presentación es su labor como gobernador, su labor de los últimos años. Hay informes oficiales que reflejan que el índice de inseguridad, de homicidios en el estado Miranda se ha incrementado notablemente. De hecho, es una de las entidades más inseguras del país. El 48% total de los homicidios en Venezuela, buena parte es responsabilidad del estado Miranda. ¿A qué cree usted que se debe ese aumento? ¿Lo reconoce que existe ese incremento notable? ¿Y cómo hará usted para resolver problemas nacionales si en su propia entidad o en la entidad que gobierna no ha podido hacerlo? La segunda pregunta, usted ha dicho que esto no es un asunto de derechas ni de izquierdas, es decir, que no es un problema ideológico. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son los libros, las ideas, los próceres o por qué no los líderes de los cuales usted se nutre, que lee, si podría especificar sobre eso? Y es todo. Mira, bueno, lo primero, no voy a caer en una polémica contigo, honestamente. Sí, la verdad es que no quiero que entremos en dimes y diretes, pero quería Lucía, hacer yo te esa escuché, aclaratoria. permíteme responder, ¿verdad? No vamos a caer en una polémica aquí. Lo que sí te puedo decir es que en ningún momento he agredido a ningún periodista ni medio que se encuentre aquí presente. Segundo, creo que es la tercera vez que te veo en alguna convocatoria o algo. Todas son políticas. En gestión no he visto nunca, nunca el canal que tiene una publicidad que dice que es de todos los venezolanos. Después, con respecto al tema de la violencia, no vamos a caer en la tentación de partidizar. Creo que es la segunda vez que me haces la misma pregunta y te voy a dar la misma respuesta porque hay una sola respuesta. El tema de la inseguridad no lo vamos a partidizar, porque la violencia no diferencia entre colores, se lleva todo por delante. Te puedo decir que la zona más violenta de toda Venezuela, con cifras, es el Distrito Capital, nuestra ciudad de Caracas, El tercer. donde el alcalde es el partido oficial, donde está un jefe del Distrito Capital que es del partido oficial, donde está la sede del Palacio de Gobierno, de los ministerios, donde está el desarrollo de la Policía Nacional, donde el gobierno tiene todos los cuerpos de seguridad. Es la zona más violenta del país. Después del estado del Distrito Capital viene el estado Vargas, donde se repite lo mismo desde el punto de vista político. Si queremos hablar de la violencia y de las cifras, Miranda representa el 10% de la violencia del país, 10%.
habría que sentar aquí y preguntarle al gobierno nacional por qué el año pasado fue el año más violento en la historia de Venezuela. ¿Por qué cada año del ejercicio del gobierno, cada año crece la violencia? Cada año. En Miranda logramos por lo menos que la curva no siguiera ascendente. En el resto del país, viendo a Venezuela completa, la curva todos los años crece. Nadie se complace de eso. Lo que sí le pedimos a quien tiene la mayor responsabilidad, que sea serio en el manejo del problema, que dejen las campañitas, que no colaboramos el divise. Hemos tenido que salir a tomar fotos para demostrar con fotos nuestra participación de nuestros funcionarios, donde se respeta a los 600 funcionarios que participan en el dispositivo bicentenario de seguridad, con el cual creemos que es un fracaso, pero como es el órgano rector, participamos igualito, porque cumplimos todos los dictámenes, todas las instrucciones que vienen del Ministerio del Interior y Justicia. El problema está que quien fracasa generalmente busca un culpable, a quién echarle la culpa. Yo no estoy buscando a quién echarle la culpa, yo lo que invito al gobierno que sus recursos, que su esfuerzo los coloque donde debe colocarlo, en realmente demostrarnos a los venezolanos que tiene la voluntad política de resolver el problema de la violencia, porque hasta el momento no lo ha demostrado. Quiere 6 años más para resolver lo que no hizo en casi 14 años. Entonces yo veo muy difícil que quien no hizo algo en 14 lo vaya a hacer en 6 años. Y con respecto al tema de cifras, podemos ver cifras en cada área en nuestro estado, en salud, en educación, en vivienda, en empleo, en seguridad, de lo que hace el gobierno de Miranda y lo que hace el gobierno nacional y 15 alcaldías que tiene en el estado de Miranda, 15. Nosotros tenemos 1/3 de la fuerza policial, 30% de los funcionarios policiales que hay en el estado son de la gobernación. El resto son entre Policía Nacional, policías municipales, 6 CPC, SEBIN, nuestra Guardia Nacional, de todo. Entonces, mira, no lo vamos a meter en el debate partidista. El pueblo de Miranda se ha expresado y sabemos qué piensa el pueblo de Miranda de su gobierno regional y de, en este caso, de su gobernador. La segunda pregunta. Ya la respondí. La de la ideología. La ideología, si quieres cuadramos y hacemos una entrevista de personalidad. No, otros colegas han hecho 2 preguntas y usted las ha respondido las 2. ¿Por qué conmigo Lucía, no hacerlo? la verdad que no voy a en una rueda de prensa contar cuáles son los libros que yo leo. Pero y cuáles son. Yo soy progresista. No vamos a caer en una polémica, Lucía. Continuamos con Carola Solé de la agencia EFE de España. Buenas tardes, gobernador. Usted ya es el candidato de la oposición, ya el 7 de octubre será un duelo entre usted y el presidente. Me gustaría saber si usted retaría a Chávez a hacer un debate de candidatos. Mire, yo creo que ese debate no está planteado ni tampoco lo andamos buscando. Porque hay personas que no les gusta debatir. Si se da, bien. Si no se da, también. Continuamos. Jocelyn Torres, de Noti Tarde. Hola, buenas tardes. Usted acaba de decir, bueno, en este discurso, que los planes sociales no son suficientes. ¿Cuál es su propuesta rompedora que pueda enganchar a los venezolanos? O sea, ¿cuál es esa propuesta que usted le daría prioridad? Y otra cuestión, ¿ya lo llamó Henry Ramos Ayub? Ya le está dando su respaldo. Gracias. Mire, el empleo, como lo decíamos antes, una economía fuerte, sólida, que genere mucho empleo de calidad, para que nadie pueda correr algún tipo de riesgo si el precio del petróleo baja, por ejemplo.
o que la atención del Estado vaya en función del tema petrolero. Entonces, ¿qué creemos nosotros? El esfuerzo público y el esfuerzo privado. Como es el ejemplo de Brasil. En Brasil hay un Estado que cumple un rol muy importante en la sociedad, pero también hay un esfuerzo privado, un sector privado que produce mucho empleo, que genera inversión, que produce progreso. Hay crecimiento con equidad. Un crecimiento teniendo claro que el objetivo es reducir desigualdad, reducir la brecha. Entonces, ¿qué le ofrecemos a los venezolanos? Un camino de empleo, de producción, de oportunidades. Y con respecto a una llamada con Henry, no hemos tenido chance de hablar con nadie prácticamente. Oye, anoche estábamos esperando todos los resultados, gobernación, alcaldía. Esta mañana estamos de tempranito en un programa y aquí ahora. Ya habrá espacio para conversar con todos. Yo no tengo nada personal contra nadie. Seguimos, Diani Rodríguez del diario Panorama. Buenas tardes, candidato. Corrijo, Diani Rodríguez. Mi pregunta tiene que ver con la política concreta en materia de cambiaria. De ser presidente el próximo 7 de octubre, ¿qué propone usted, señor Enrique Capriles, en esta materia para usuarios, viajeros, empresas? Y lo otro, como que se confirmó su tesis de que aquí el asunto era un tema de liderazgo y no de maquinarias, y obtuvo más de 1.500.000 votos anoche, sin el apoyo, sin el cacao, perdón, de COPEN y de otros partidos más. ¿Cómo se siente usted hoy al ser el contrincante del presidente Chávez? Gracias. Bueno, me dejaste corto, tuvimos un poquito más que eso. Pero, mira, con respecto al control de cambio, no es la primera vez que hay control de cambios en Venezuela. Todos esos controles, al final, detrás lo que hay es una gigantesca corrupción, manejo político hoy. ¿Cuántas personas no se atreven a no denunciar por temor a que si denuncian pierden los dólares preferenciales, todo lo que es la parte del control cambiario? El control de cambio no se puede desmontar al día siguiente con un cambio de gobierno. Porque primero hay que tener confianza en la economía, activar la economía, para pensar que en una economía como la nuestra, liberar controles no generen un impacto negativo. Porque hoy tú levantas el control y por la falta de confianza se sube el valor de nuestra moneda, el bolívar que lo lanzaron como nuestro bolívar fuerte, que dejó de ser fuerte de inmediato. Eso fuerte se perdió. No duró nada el tema del bolívar fuerte. Una cosa al final de quitar ceros. Y quizás hasta peor. Entonces, el control de cambios con una economía donde haya confianza, una economía productiva, tú puedes empezar a revisar decisiones que generan distorsión en la economía. Porque al final queremos que la gente tenga acceso a productos a bajo costo, porque hay mucha producción. Eso es lo que permite que la gente tenga productos a bajo costo, la producción. Entonces imagínate si quitas, no hay confianza en la economía y quitas el control. Se te dispara por 3. ¿Cuántos no tienen
empresas extranjeras tienen recursos represados que no han podido repatriar. Y que digan, bueno, quitan esto, vamos a llevarnos esto. Y que se te dispare por 3. Y al dispararse por 3, imagínate cuánto subirían los alimentos. Pues no puedes. Entonces hay muchas cosas que hacer antes de quitar, gradualmente ir desmontando esas distorsiones, porque son distorsiones. Y detrás hay una gigantesca corrupción. Y con respecto a, oye, yo me siento muy complacido por la demostración que dieron ayer los venezolanos. Fue una demostración contundente. No hay proceso igual en el mundo que haya convocado tantas personas, me refiero porcentualmente, proporcionalmente al tamaño de nuestro país. Hagan la investigación en Europa, en el norte, en el sur, donde ha habido un proceso de primaria donde participe tanta gente. Esto fue un éxito rotundo del país. Y ya le dije, le saqué la cuenta. 3 millones de personas votando, que busquen a 2. 9 millones de votos. El gobierno dice que va a sacar, dice que ya, otra vez 10 millones. Le digo, van a sacar la mitad. La mitad, porque ahí es donde está su techo. Tiene la palabra Ramón Sanco. Son las 2:09. Vamos a hacer una pausa aquí en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Regresamos en breve con más. Cuando son las 2:14 del mediodía, continuamos viendo al candidato presidencial de la Unidad, Enrique Capriles Radonsky. Entonces este es un debate, Ramón, entre presente y pasado y futuro. Yo estoy en el futuro. Ahí me anoto. Tiene la palabra Luis Enrique Araujo de Radio Nacional. Contigo terminamos, Luis, ¿no? ¿Sí? ¿No? Faltan 4. Buenas tardes. Ya, disculpe un segundo que voy a buscar un mensajito de texto y ahí parte de la pregunta. Sabe que después de la denuncia que hizo el día de ayer Mario Silva, ha comenzado a correr un mensajito de texto que quiero compartir con usted. Este mensaje de texto habla de que son 3 minutos lo que dura una persona para ejercer el derecho, ¿no? Que ejerció el día de ayer. Y si este tiempo lo dividen en el número de máquinas, lo multiplica por el número de máquinas y el número de tiempo que hubo ayer, dicha cuenta da un aproximado de 1.432.980 votos. Pongamos que sean 2 millones o 2 millones y medio. Esto lo que dice es que logísticamente es imposible 3 millones de votos el día de ayer. Sabemos que el CNE y las máquinas son imposibles de poder manipular nuestras máquinas. Confiamos en su veracidad. Sin embargo, estas máquinas estaban rodeadas absolutamente de puros testigos de mesa de oposición. Aparte de eso, ustedes se negaron a que se usara la captahuella. No quisieron que fuese obligatorio la tinta indeleble. Y por si fuera poco, van a destrozar los cuadernos de votación. ¿Cómo podemos nosotros creer que realmente fueron 3 millones de votos si no van a dejar rastro de lo que sucedió el día de ayer? Esa es la primera pregunta. Sí, voy a tratar de ser rápido. Y la segunda pregunta es que usted señaló que es indispensable, y queremos saber si es así, pues, si considera que es indispensable captar el voto del revolucionario y también de la DECO para ganar las elecciones el 7 de octubre. Y finalmente, yo no lo había pensado, de verdad, se me ocurrió ahorita, después que usted dijo que no quería hablar de pasado. Yo estoy leyendo este libro, lo estoy releyendo realmente. Casualmente es el mismo libro que nuestro jefe de Estado le regaló a Obama, ¿no? En aquella cumbre de las Américas.
Yo se lo quisiera obsequiar porque creo que el pasado es bien interesante y no quisiera que más nunca volviéramos a estar como estuvimos hace unos 20 años atrás en América Latina. Si me lo recibe, por favor. Claro, cómo no, con mucho gusto. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. No, yo se la entrego. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que los 3 millones de votos de ayer los carga algunos locos, honestamente. Yo pensé... Mire, yo los... Mira, Luis, yo te escucho y la verdad que yo creo que uno no debe nunca perder la capacidad de asombro. O sea, tú que trabajas para un medio del Estado, o sea, tú estás diciendo que el CNE hizo fraude. O sea, el mundo al revés. O sea, ahora el CNE hizo fraude. O sea, de verdad, yo los invito a que se pongan de acuerdo. Disculpe, Perdón, Luis, yo no no dije que vamos el a CNE... Mire, vamos a respetarnos, No, pero por para favor. hacer esa aclaratoria. No, pero yo es que si cada quien se pero levanta... hay que aclararlo. Honor a la verdad, por favor. Yo no dije que el CNE hizo fraude, dije que son máquinas que estaban rodeadas de miembros opositores, Bueno. que no hubo tinta indeleble, que no hubo captahuellas y de paso van a destrozar los libros. Fue lo que dije. Gracias. Bueno. Mire, yo les voy a pedir, Luis y todas las personas, el mismo derecho que han tenido periodistas de otros medios, lo tienen ustedes también. O sea, aquí nadie se ha parado a preguntar, me gustó lo que no me gustó. Si no, no avanzamos en la rueda de prensa. El proceso ayer, cada máquina tenía un operador del Consejo Nacional Electoral. Después, yo voté 15 segundos, me habré tardado. 3 votos. 3 minutos. Nadie tarda 3 minutos votando en Venezuela. Ni manual, ni automático. No son listas. Mire, administren sus 3 millones. Administrenlo y digiéranlo. Listo. Ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les preocupa tanto? Administrenlo. Y además le voy a decir, hasta el viernes, la campañita era que no iba a haber primaria. Que Capriles estaba fregado, que no iba a ser candidato, porque ya se había acordado, decidido. Y yo sé que el gobierno no quería que yo fuera candidato, pero es que el problema es que el gobierno no es el que decide quién es el candidato. Los venezolanos eligieron su candidato. Y va a venir un nuevo presidente. Entonces, el mensaje a todos los venezolanos, a todos. El gobierno del progreso también va a ser para ti. Pienses como pienses. Que tú puedas hacer esto mismo que hiciste ahorita, atrévete a hacerlo en Miraflores. Atrévete a hacerlo en Miraflores. O alguno aquí periodista, atrévase a hacerlo en Miraflores. A ver si los dejan. Sin que te salga una chorrera de insulto, de descalificación. Tú sabes que no lo puedes hacer. Aquí sí lo puedes hacer. Ahí hay un cambio. Una diferencia de llevar las cosas. Entonces, vamos a trabajar para ganarnos la confianza de todos los venezolanos. Incluso los que están con el gobierno. ¿Por qué no? O sea, alguien se tiene que poner bravo porque uno quiera dirigir un mensaje a personas que piensen distinto a uno. No.
Pero es una persona joven. Yo también soy una persona joven. Estamos en el siglo XXI, no en el XIX, en el XXI. Pensemos como una persona del siglo XXI. Ya la respondí, Luis. Esa es mi respuesta. El mensaje va para todos. Óscar González, de Nuevo Día. Buenas tardes, candidato. Usted habla del futuro, pero hace un rato mencionó el pasado y el Caracazo. De tomar unas medidas del incremento del precio de la gasolina, ¿cómo evitaría la reacción popular como la del Caracazo del 89? Y otra pregunta, yo trabajo para un medio regional del Estado Falcón. ¿Cuál fue la respuesta que usted obtuvo en el Estado Falcón? Gracias. Primero, yo no he planteado en ningún momento incrementar el precio del combustible. No lo he planteado. Creo que ese es un debate que hay que dar con los venezolanos más adelante. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el gobierno subsidie a quien tiene la posibilidad de pagar. Eso no estoy de acuerdo. El gobierno debe subsidiar al que no tiene la capacidad de pagar. No podemos trasladar las malas decisiones del gobierno al ciudadano común. Que pareciera que la única gran ventaja que tenemos los venezolanos hoy de vivir en nuestro país, como una de las grandes cosas que tenemos, es que el combustible es regalado. Porque el transporte público tiene que mejorar. No tenemos un buen servicio de transporte público. Y podemos ir enumerando cosas. Agua, luz, aseo urbano. Sobre el tema del Estado Falcón, el Estado Falcón, no tengo aquí los porcentajes, pero nosotros ganamos con contundencia en todos los estados del país. Oye, estamos hablando del 64% de los votos ayer. Por ahí está. 65% de los votos. Falcón, 65%. Mi abuelo era de allá, de Coro. Seguimos. Alex Vázquez, del diario El Nacional. Sí, buenas tardes, gobernador. Bueno, partiendo de la premisa de que en política los votos son poder y que ahora Primero Justicia y sus aliados podrían controlar todo lo que es Caracas, incluso varias gobernaciones del país, ¿cómo va a cambiar ese juego de relaciones dentro de la mesa de la unidad? ¿Podría tener ahora más peso las decisiones y cómo afectaría eso la relación con los otros partidos? Gracias. No está previsto, Alex, ningún cambio. Ninguno. Lo de ayer no fue una elección partidista, fue una elección de liderazgos. Y los otros que estaban compitiendo en alguna alcaldía o una gobernación, quienes resultaron electos el día de ayer, los necesitan igualitos. Entonces esto no es una aplanadora, ni mucho menos. Todo lo contrario. El mecanismo de construcción de la unidad se mantiene completamente. Tiene la palabra Ronald Muñoz, de Ávila TV. Bueno, buenas tardes, Enrique. Felicitaciones por tu victoria del día de ayer. Muchas gracias, Ronald. Bueno, en principio te aclaro, por si acaso, que tengo una chaqueta roja. Vi que han dicho varias veces que, bueno, varios precandidatos a la mesa de unidad que obligan a la gente a vestirse de rojo. Aclaro por si acaso que yo me vestí de rojo porque me gusta la chaqueta, mosca, ¿no? No vayan a creer que fue que me obligaron en el canal. Bueno. En todo caso, Enrique, ya eres candidato a la presidencia de la República, aspiras a la presidencia, y como presidente, pues se maneja la geopolítica. Hemos visto la crítica
de muchos de los precandidatos a la mesa de unidad con respecto a las relaciones que el gobierno de Venezuela mantiene con algunos países. Vimos cómo se criticó, por ejemplo, la visita del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Vimos cómo se critica las relaciones con el pueblo cubano o con Cuba, de manera que ya sabemos ese punto de vista, ya sabemos tu punto de vista sobre Cuba, sobre Irán. Yo quisiera conocer tu punto de vista sobre el gobierno de los Estados Unidos y la forma como este se relaciona con América Latina. Es decir, Estados Unidos, por mencionar el pasado, pues Estados Unidos es el único país del mundo que desde 1945 ha estado involucrado en todas las guerras que ha habido en el planeta, de forma directa o indirecta. Estados Unidos es el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas sobre la población civil, y eso por decir el pasado, pero en el presente Estados Unidos sigue teniendo ejércitos en los 5 continentes, que matan gente en diversos países del planeta, incluso aquí mismo en América Latina. Yo quisiera conocer, como presidente, primero tu valoración sobre el gobierno de Estados Unidos, un gobierno donde incluso se cercenan las libertades, donde existe pena de muerte, donde los medios de comunicación no pueden presentar imágenes de los soldados muertos en Irak o en Afganistán. Primero, tu valoración sobre el gobierno de los Estados Unidos. Y segundo, como aspirante a la presidencia, en caso de llegar a ser presidente, ¿cómo te relacionarías con Estados Unidos, entendiendo que bajo la geopolítica estadounidense pareciera que solamente hay dos formas de relacionarse? O te supeditas al poder y al colonialismo económico de los Estados Unidos y sus grandes corporaciones transnacionales, o eres criminalizado como Estado forajido, terrorista, delincuente, y asumes toda una campaña de terrorismo sociológico en tu contra a través de toda la red transnacional de medios de comunicación que existen en el mundo. Eso por un lado. Y por segundo, tiene que ver con los medios de comunicación precisamente, sobre un poco en la respuesta a lo que le decías a mi compañera del Sistema Nacional de Medios Públicos, Lucía Eugenia, sobre el papel de los medios. Hablaste un poco allí del tema de los medios del Estado también, y yo te quería preguntar también por el papel de los medios de comunicación privados, no solamente a nivel informativo, donde vemos, por ejemplo, un programa donde el señor Castillo se burla de un presidente africano y le llama Planeta de los Simios, un acto verdaderamente racista. No sé tú cómo calificarías eso, y además el papel en cuanto a la programación que transmiten todo el tiempo, películas cargadas de violencia. Se responsabiliza al presidente de la violencia, pero tanto tú como yo y muchos de los que estamos aquí formamos parte de generaciones que hemos crecido viendo películas donde los héroes son asesinos, donde todos los días hay un poco de muertos, donde la gente se dispara, donde las muchachas se pelean por el novio, se pelean por una herencia, es decir, promoción de antivalores a través de los medios de comunicación. Yo quisiera conocer tu punto de vista como aspirante a la presidencia de la República. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Ronald. Él es el último. Por aquí. ¿Y quién más? O sea, quedan 3. 2, ok. Mire. Ronald, ajá. Nosotros somos un país soberano y yo creo en la soberanía absoluta de nuestro país. ¿Qué significa eso? No subordinarse a los intereses de ningún otro país, llámese como se llame. O sea, un país soberano no está subordinado a los intereses ni de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de ningún otro país del planeta. ¿Cómo visualizo yo las relaciones con los países? Relaciones de respeto. Tú criticas, yo te escucho que se critica mucho a los Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, ¿por qué Venezuela sigue vendiendo petróleo a los Estados Unidos? La dejo a la reflexión. ¿Por qué se sigue vendiendo petróleo? Es casi 1 millón de barriles de petróleo. Entonces, hay algunos que dicen y caen en profundas contradicciones. Porque pareciera que son malos para una cosa, pero buenos para otra. Hay que ser coherente. Entonces, las relaciones internacionales buenas con todos los países. ¿Dónde visualizo yo nuestras relaciones? ¿Hacia dónde las visualizo? Aquí donde estamos. En América. Irán, Bielorrusia, otros países además
muy cuestionados en términos del respeto a sus derechos humanos. ¿Nos interesan las relaciones con esos países? Donde no hay democracias. ¿Nos interesan relaciones con ese país? ¿O es que acaso Hussein era un demócrata? Ronald, no vinimos aquí a hacer un debate. Tú preguntaste y yo estoy respondiendo. Hagan eso en Miraflores. Ustedes se ríen. Ajá. Ah, bueno, háganlo en Miraflores. Háganlo en Miraflores. Ya estoy respondiendo. Lo que pasa es que pareciera que yo tengo que dar la respuesta que tú quieres escuchar. No. O sea, tú estás conforme si yo respondo lo que tú quieres. Si no te lo respondo lo que tú quieres, tú no estás conforme. Bueno, pero es que tú me estás preguntando a mí. Relaciones con los Estados Unidos, respeto. No estamos subordinados a ninguno interés. Ese tema de que ahora vamos a estar, ese discurso está gastado, compañero. Ese discurso del imperio, todo eso está gastado. Aquí se cae la luz y le echan la culpa al imperio. Aquí se cae la luz y le echan la culpa a una iguana que mordió los cables. Siglo XXI, integración, un país soberano, respeto de los otros países. Películas cargadas de violencia. Hazte un paneo por los canales a las 11 de la noche. Yo no pudiera decir algunas de las cosas que se dicen, que inmediatamente eso no sale, lo cortan. Grosería, cualquier cantidad de calumnias, injurias, de todo. De todo. Entonces, para reclamar hay que dar el ejemplo. ¿Qué invitación dejaba yo ahorita? Bueno, equilibrio. Construyamos un país de equilibrio. El Yavid Bello Ya concluyendo del esta rueda diario de La prensa, Voz. el candidato presidencial de la Unidad, Enrique Capriles Radonsky. De tu partido o que tu universidad tenga una sede. Entonces, está distorsionado lo que significa la lucha del movimiento estudiantil. Pasas a ser defensor de una causa que al final ni se identifica con tu lucha, que es tener más universidades, más educación superior. Yo los invitaría a que investiguen en China, en la India, cuántas universidades de las mejores del mundo han abierto sedes allí. Busquemos aquí una universidad con experiencia internacional que haya querido instalarse en Venezuela. Le ponen tantos tropiezos y dicen, no, yo me voy para otro país. Para traer las buenas ideas, porque nosotros queremos que los venezolanos desarrollen sus capacidades. Entonces esa va a ser una de mis grandes banderas. La es hoy como gobernador y sin duda alguna como presidente. La educación, porque la educación sí nos permite ver ese país grande, ese país como el que tenemos, de aprovechar sus potenciales, de ver dónde podemos poner el acento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los colegas periodistas de los medios de comunicación, privados y públicos a nivel nacional e internacional, por habernos acompañado en este día. Muchísimas gracias.